El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de una multitud. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Después del segundo anuncio de la pasión, la comunidad de los discípulos entra en efervescencia. Cuando fue el primer anuncio de la pasión, se asustaron. El Señor se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan, y en cierto modo el ambiente se apaciguó. Pero después del segundo anuncio de la pasión, se nota que la comunidad entra en efervescencia. Entonces algunos iban discutiendo quién era el más grande de todos, o, como en este caso, Santiago y Juan quieren pedirle a Jesús sentarse uno a la derecha y el otro a su izquierda en su gloria. Digamos que se quiere asegurar un buen puestito, si hablando en palabras pobres. Y esto entra dentro de lo que es la mezquindad del alma humana, ¿no? Por más apóstoles que fueran, no dejaban de ser seres humanos y sujetos a todas las tentaciones a las que están sujetos los seres humanos. Por otro lado, no habían entendido quién era Jesús. Si bien Pedro lo había confesado como el Mesías, ellos esperaban ese Mesías glorioso que esperaba el pueblo de Israel. Entonces entendían que al terminar el ministerio de Jesús iba a producirse esa restauración del reino de David. Sabían que Jesús venía de la familia de David, sabían que era descendiente del rey David. Por consiguiente era uno de los candidatos, entre comillas, al trono de Israel. Desde su óptica, desde la forma en que ellos pensaban y entendían las cosas. Entonces no nos tiene que asustar esta propuesta o esta preocupación de los discípulos, aunque la actitud nos parezca y resulta un poco mezquina y un poco oportunista también. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús les hace ver que la lógica del reino de los cielos
La autoridad es otra cosa. La autoridad no es ejercicio de poder por el poder mismo. No es creerse superior a los demás. No es enseñorearse sobre los otros. En la lógica del reino de los cielos, la autoridad es servicio. Servicio al otro para ayudarlo a discernir la voluntad de Dios y seguir la voluntad de Dios. El ejercicio de la autoridad es sacrificio, porque aquel que ejerce la autoridad tiene que estar preparado como buen pastor a sacrificarse por sus ovejas. El ejercicio de la autoridad no es creerse más que los demás, sino darle a aquellos sobre los cuales hemos sido constituidos en autoridad el servicio del amor. Ser testigos del amor de Cristo. Y desde el amor, conducirlos por el camino seguro, por el camino de la salvación. Seguramente que en el camino habrá dificultades, en el camino habrá que poner cosas en orden, en el camino habrá que poner puntos sobre las íes. El que está constituido en autoridad no viene a ser un concurso de popularidad. Eso olvídenselo. El que está constituido en autoridad viene a regir y a gobernar. Y viene a acompañar a los hermanos para que encuentren el camino que los lleva a Dios. En ese camino que los lleva a Dios, seguramente que va a haber tropiezos, seguramente que va a haber caídas, seguramente que va a haber algún resbalón. Pero para eso está el hermano que ha sido constituido en autoridad, para atajarle la caída o ayudarlo a que no caiga, para ayudarlo a que se levante, para guiarlo, para acompañar. Y esto que rige para la comunidad cristiana, para la comunidad de fe, para los creyentes, rige también para la sociedad civil. Los que han sido constituidos en autoridad, por el medio que sea, no deben buscar su propia satisfacción. Deben buscar el bien común. Deben buscar el bien de todos. Aunque a veces en el camino haya que tomar alguna decisión que no resulte muy popular o muy agradable. Debe poner los puntos sobre las íes, debe acompañar, debe ayudar, debe levantar, pero no puede tolerar que el bien común se vea ensombrecido por intereses mezquinos de algunos. Y esto es de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares del mundo. Y es algo que vemos a diario, cómo muchas veces se desvían de ese camino, como muchos buscan su propio interés personal, como muchos manipulan e instrumentalizan un supuesto bien común para la satisfacción de su propio ego. Y todo eso el Señor nos está diciendo: muchachos, la cosa no es por ahí. Y los apóstoles no terminaron de entender. Van a entender después. Van a entender cuando venga el Espíritu Santo. Van a entender cuando el Señor les despeje la mente con la venida del Espíritu Santo después de la resurrección. Pero en el mientras tanto, los apóstoles no terminaban de entender
y se encontraban en dificultad para comprender los alcances de la misión de Jesús. Nosotros vivimos después de la resurrección. Nosotros vivimos después, el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, pidámosle al Señor que, primero por nosotros mismos, que ahí donde hemos sido constituidos en algún tipo de autoridad, tengamos la humildad para saber escuchar al Espíritu Santo y saber dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para acompañar a los hermanos en su crecimiento, en el conocimiento de Dios y en el discernimiento de la voluntad de Dios. Pidamos por nuestros gobernantes, los gobernantes de todos los países del mundo, para que estén seguros y convencidos de que el bien común lo tienen que anteponer a sus deseos y vanagloria personal. Alabado sea Jesucristo.